Vamos a retomar hoy y terminar los ejemplos que habíamos empezado en la clase anterior. Tengo el último ejemplo al que llegamos, lo vamos a repasar para estar en sintonía con lo que estábamos haciendo. Teníamos por un lado el análisis del sonido en PD. Básicamente nosotros trabajamos con el análisis de la altura, que nosotros llamamos pitch, en el término inglés para designar altura, el análisis de ese sonido que está entrando por el micrófono y analizado por el objeto fiddle, me va a devolver unos valores que se corresponden con esa altura en notas MIDI. Habíamos visto que el protocolo MIDI entrega valores entre 0 y 127, sería el registro total, pero nosotros estamos trabajando en el registro vocal en un ámbito mucho más acotado. En el caso de mi voz, habíamos establecido como límites en ese momento. Ahora vamos a probar cómo está resultando esto. Un mínimo de un valor de 52 y es 64. Se nota que el rango es acotado, ¿no? Es mucho más pequeño de lo que podría dar el mismo protocolo. El registro vocal puede ser 2 octavas, y un poco más, poco menos, según la capacidad, la destreza y el entrenamiento vocal que alguien tenga. Así que eso es lo que podemos definir y analizar en cuanto a la altura, pitch, vinculado a la frecuencia de la onda del sonido analizado. Y por el otro lado, la amplitud, que nos devuelve si es más fuerte o más suave el sonido. En este momento se está moviendo a partir de analizar ese valor de energía que tiene mi voz cada vez que hablo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y enviando esa información por un protocolo de comunicación de red que se llama OSC. Esa información va a entrar acá y va a ser enviada, por ejemplo, a Processing, que es otro software que va a estar en la misma máquina, por eso está ruteado a una IP local, 127.0.0.1, y un puerto donde va a pasar específicamente la información. Se abre un puerto, la máquina, la red pone disponible, dispone un puerto para la comunicación, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, siempre suele ser un número alto, digamos, 4 dígitos por lo menos, pero después es arbitrario. Mientras no esté en uso por otro sistema, se puede establecer la comunicación. Habíamos hablado del protocolo específicamente, del protocolo OSC, que se maneja con etiquetas. Yo estoy etiquetando cada dato que envío, por ejemplo el pitch, por ejemplo la amplitud, con una etiqueta arbitraria, que siempre tiene el slash, esta barra inclinada, y un string, que yo le puse pitch, en un arrojo de originalidad, puse pitch para el pitch, y puse amp para la amplitud. Eso es lo que estamos enviando. Después vamos a ver que estoy enviando otros datos más. Voy a retomar en un ejemplo posterior. Estamos enviando esa información a Processing. ¿Bien? Después podemos entrar a alguna cuestión más específica de PD e incluso algún problema que puedan tener con algún objeto, librería, pero hasta ahora es lo que habíamos hecho. Acá tengo la forma de onda que me está devolviendo si el sonido entra o no. Acá tengo para prender y apagar el audio, o sea que PD se comunique o se deje de comunicar con la placa de sonido, y ahí estaría funcionando y eventualmente enviando los sonidos. Y en Processing tenemos, obviamente, la recepción de esos datos a través de una librería que se llama OSC, perdón, OSCP5, que maneja obviamente el protocolo OSC, que fue, esto creo que lo pusimos, pero sería la librería que maneja el protocolo OSC. Y por acá abajo debe estar declarado el objeto, acá, e inicializado acá, con el mismo puerto en ambos casos. O sea, en ambas aplicaciones que van a establecer la comunicación entre ellas, en este caso PD enviando, Processing recibiendo por ese puerto. El que indica a dónde está ubicada
la segunda aplicación, la aplicación que recibe, lo indica el que envía, y el puerto se establece en las dos partes, ¿no? El puerto tiene que ser común. Y habíamos visto que tiene la librería OSCP5 unas funciones de entrada. Por estas funciones declaradas, en este caso al final del sketch, la función por donde va a entrar los mensajes de tipo OSC. ¿Sí? Los eventos son eventos que la librería me permite agregar en mi programa para establecer que por ahí, cada vez que un dato está saliendo, en este caso de PD, por esta IP y a ese puerto, va a ser recibido o se va a disparar este evento, esta función de evento que tiene ese nombre. Yo como necesito, esto está llegando todo junto, y yo necesito, en este caso, atajar la amplitud y el pitch, lo que hago es rastrear entre esos mensajes, entre los datos que están entrando, a dónde se ubican aquellos valores que están asociados a las etiquetas que yo establecí para la amplitud y para el pitch. Son estas etiquetas o address, el protocolo las llama address, por eso en la función del mensaje estoy buscando el address que coincida, que tenga el patrón, que sea coincidente con este string. Bien, o sea, amp y pitch son aquellas etiquetas que yo envié. Para poder discriminar, desagregar de todos los mensajes que están llegando juntos, aquellos que necesito, hago esta vueltita. Y le estoy pidiendo a cada mensaje que me devuelva, si corresponde con esa etiqueta, que me devuelva el primer valor, en este caso el único que tengo, porque envío solamente uno por etiqueta, un solo valor por etiqueta. Y le defino el tipo de mensaje. Entonces, ahora ya tendría cargado en mis variables dentro de processing, amp y pitch, los valores que están entrando desde PD con el análisis y esos valores definidos. ¿Bien? Ahí estamos estableciendo la comunicación. Definimos variables globales, vamos a poner acá si quieren globales, de calibración, que por ejemplo establecían en qué lugar está el piso de ruido, le pusimos umbral de amplitud, porque sabemos que aunque hagamos silencio, de hecho, bueno, acá el umbral de ruido es más bajo, si nos quedamos callados está en 50 y pico, 60. Recién ahí, a partir de ahí, nosotros vamos a establecer que hay sonido efectivo que queremos utilizar. Si no, es ruido de fondo y no lo quiero. Entonces determino un umbral, yo creo que tengo por acá, perdón que estoy buscando una cosa, acá. Estamos hablando del umbral de ruido, a partir del cual yo efectivo solo la parte que sobrepasa el umbral, y por debajo del umbral no quiero hacer nada. ¿Sí? Acá defino que hay sonido o no hay sonido, si está por encima o por debajo del umbral. Eso es lo que nosotros determinamos en principio con este valor. Por eso lo pongo como global, porque sabemos que cada situación de sensado del sonido es diferente según el micrófono, el ruido de fondo, el ruido eléctrico, etcétera, etcétera. Después establecimos los umbrales de amplitud mínimo y máximo, o sea, el ámbito en el que se está moviendo cuando parto desde el umbral de amplitud, que en este caso es 80, y hasta dónde llego. ¿No? Llego a 90 y pico, puede ser 94, si hago un sonido muy fuerte, que es el valor que pude observar acá, y lo mismo con el pitch, cuál es el sonido más grave que se puede cantar y el más agudo que alguien puede cantar cuando interactúa. ¿Sí? Vimos y utilizamos un gestor de señal para amortiguar la señal que viene muy ruidosa. ¿Sí? Sabemos que la señal que está entrando, en este caso representado en la línea oscura, suele tener ese tipo de comportamiento. Cualquier señal de sensado directo de un fenómeno físico concreto suele tener un comportamiento así, por muchas variables, entre otras el ruido de la señal o la incapacidad o la precisión del dispositivo para sensar, y nosotros necesitamos trabajar con una señal un poquito más controlada.
y para hacer ese control de la señal, que sea un poco más suave, que no sea tan abrupto los cambios, tan erráticos y tan quebrados, hacemos un filtrado o amortiguación de esa señal. Para eso utilizamos, en este caso, la clase gestor de señal, y establecemos un valor de amortiguación. ¿Cuánto va a estar amortiguada esa señal? Pusimos un 0.9, es un valor entre 0 y 1. Valores entre 0 y 1 es lo que establecemos. Siendo 0 nada amortiguado y 1 totalmente amortiguado. Nosotros acá estamos amortiguando bastante la señal. ¿Bien? Es para evitar este tipo de movimientos así medio caóticos. Declaramos los objetos gestores, uno para la amplitud y otro para el pitch, porque son dos señales diferentes que vamos a trabajar de manera independiente. Establecimos en vinculación con el umbral de amplitud una booleana para definir cuándo hay o no sonido, que es donde nosotros vamos a actuar, lo dijimos antes. Acá tenemos las variables donde cargo los datos. Vamos a trabajar con un caminante para representar, para ver todo lo que estamos haciendo. Que voy a la clase caminante, que tiene sus propiedades, tiene un valor, tiene, perdón, funciones para cambiar de posición, para cambiar el color, para cambiar su tamaño. Se va a mover, en estos ejemplos que vimos hasta ahora, se mueve solamente en el sentido horizontal, en el eje X, y se dibuja, y tenemos también otra función para dibujar un punto, como un acento, en un momento determinado, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá tenemos la función de hay sonido trabajando, digamos que la ponemos en true, cuando la amplitud que está entrando directamente desde PD sobrepasa el umbral. O sea, eso va a ser true o false, en función de estar por encima o por debajo del umbral. Una cosa que podríamos hacer, que estoy viendo acá, bueno, acá se podría, no hay demasiado problema, pero lo podríamos hacer, acá estamos trabajando con la amplitud cruda, o sea, sin pasar por el gestor. ¿Está bien? Podríamos hacerlo después, digamos, así como el gestor nos amortigua la señal, acá la estoy trabajando con la señal sin amortiguar, podría trabajar con la señal amortiguada. Habría que ver si esto cambia demasiado, pero en realidad pasar o no pasar el umbral no hace falta tanta sutileza. Pero lo correcto podría hacerse a través del gestor. El gestor siempre necesita ser alimentado por la señal cruda para poder procesarla y filtrarla, que es lo que estamos haciendo con las dos, en el método actualizar, y acá la utilizamos para cambiar el tamaño y el color del caminante. Vamos a probarlo directamente, para que recordemos hasta dónde hemos llegado. Se hace más grande, cuanto más fuerte es el sonido, y va cambiando el color en función de la altura. Puedo cambiar el tinte o el color en función de la altura. Es lo que estoy haciendo voy a abrir un poquito más para que se vea cómo manejo los valores, y estoy pidiéndole al gestor, o a los gestores de amplitud y de pitch, que me devuelvan la señal filtrada, o sea, amortiguada, y además normalizada. Normalizada, recuerdan, que me devuelve los valores entre 0 y 1. Porque es mucho más fácil de restringir a una cota diferente. Entonces, por ejemplo, por eso hago un mapeo entre 0 y 1, porque 0 y 1 son los valores normalizados, y la voy a mapear a 10 y 200 para el tamaño, del diámetro del caminante, y el tinte entre 2 y 200. Estos valores, digamos, el 0 se va a corresponder, esto para que quede claro, con esto que no lo dije, cuando yo inicializo al gestor, le pongo los umbrales que va a recibir. Y mis umbrales van a ser el mínimo y el máximo de amplitud y el mínimo y máximo de altura. O sea, este valor 0
se corresponde con el mínimo de amplitud que yo determiné como el umbral, justamente, que es 80. Y para el caso del pitch, el 52, y los máximos en 94 y 64 para la amplitud y el pitch respectivamente. Una ¿Bien? consulta, Matías. Sí. Te iba justo a preguntar cuánto era el umbral de la amplitud. Sí. Es 80. Es 80. Sí, 80. está bien. Pues en Sí, función de los valores que te está tirando Pure Data. No, claro, digo, porque me parece que una ventaja más que podría surgir de utilizar no el valor de amplitud en forma directa, sino la del gestor, sí, sería que podrías aplicar ese umbral contra la señal normalizada, justo que ahora estás explicando. sí, Entonces podrías ese umbral ponerlo en valor también normalizado, el valor de umbral, y entonces quedaría independiente de los valores que está mandando Pure Data, porque en realidad te permitiría calibrar, o claro, sea, cuando calibras, calibras todo, porque te quedaría claro, el umbral normalizado y ya no lo tendrías que tocar más. también, sí, sí. Digo, Eh, si querés mostrarle a los chicos un poquito cómo sería ese cambio. Digo, Vos pasar. decís, pasar el umbral lo estoy usando, lo que pasa es que acá el umbral lo estoy usando, debería cambiar, lo estoy usando para esto, crudo. Entonces Claro, acá lo estoy comparando contra el 80. Podría pasar al gestor eso. claro, en vez de por eso, en vez de poner amplitud, poner ahí el valor normalizado de la amplitud y poner entonces el valor de la amplitud, el umbral de amplitud normalizado también. Por ejemplo, un 0.2. Acá, el tema, si yo hago algo así, no Sí. importa, sería 80, sería 0.8, una cosa así, 0.6. Es que yo necesito, bueno, acá debería cambiar, Ah, porque claro, está bien, lo estás porque si usando. no, Claro, porque estos son los pero. valores crudos para. Porque el gestor me pide, volvemos al gestor, que esto no sé si lo vimos, Sí, en constructor, ¿dónde está el constructor del. Acá, por ejemplo. Yo estoy usando este constructor, que el constructor me pide. Bueno, yo te voy a normalizar. Mandame la señal, yo la voy a amortiguar. Bueno, decime en qué valores va a entrar esa señal, cuáles son los valores que voy a tener que acotar y filtrar para devolverte el normalizado entre 0 y 1. Entonces me pide que yo le mande el valor mínimo y máximo crudo, digamos, sin procesar, para hacer el filtrado. Entonces lo que yo estoy haciendo es alimentar en el constructor, cuando inicializo el objeto, mandar esos mínimos y máximos. Por eso es que lo estoy usando así. sí, está bien, está bien. ¿Está bien? Claro, yo hago lo mismo, pero la única diferencia es que en realidad pongo el mínimo y el máximo en el gestor y lo que hago es pongo un umbral muy bajo, de 0.1, por ejemplo, Claro, bueno, normalizado. sí, yo puedo ir a hacer esto. Vamos a cambiar esto y usando el gestor. Para ver si es esto lo que vos decís. Sí, Voy a comentar acá, en realidad lo tendría que tener abajo, y podrías decirle que una vez que ya lo filtró, digamos que el claro. dato lo tiene, le podría decir, hay sonido es igual al gestor de AMP, y le pido el filtrado normalizado, ¿no? Ujú. E mayor que 0, que será el Claro, piso, sí, yo le o pongo un valor. 0.1, Sí, claro, exactamente. Sí, ¿no? sí. Yo sé directamente que ahora sí estoy trabajando, dejé de trabajar con la señal original, sin filtrar o cruda, como digo yo, y empiezo a trabajar con la señal normalizada. O sea, la filtro primero y después, si pasa por el umbral, la utilizo. Y ahí mi umbral sería el piso. O sea, si sobrepasa un poquito el piso de la señal amortiguada, ahí recién sería sonido. ¿Está bien? Como desfasé hice un offset del piso de ruido. Para mí es un poquito más limpito, porque por lo menos está Sí, pasando aparte también por la amortiguación. exactamente, sí, sí, sí. Por eso, mira, vamos a hacer, ahora me diste pie para eso, el gestor de señal tiene un monitoreo, que esto no lo vimos. Imprimir, me parece que se llama. Sí, imprimir. Tiene una función para imprimir, para que yo vea cómo está trabajando la señal. Vamos a hacer eso. Imprimir tiene izquierda, ancho y alto, o sea, me va a hacer un rectangulito.
Vamos a ponerlo acá abajo. Vamos a poner G, amp, imprimir. Y vamos a ponerlo, ¿cuánto tiene este gamma? Bueno, no sé. En 100 y, ¿qué es esto? 800 por 600, ¿no? Vamos a ponerle 400, 250, a ver, así. Vamos a imprimir los dos. Y el G y el de pitch, vamos a imprimirlo en, tiene 300, tiene 250. 400. No, me va a quedar, a ver, no, me va a ocupar mucho el alto, a ver, vamos a ver. Está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy imprimiendo. No, se te está pillando porque el otro mide 250, entonces 100 más 250 es 350. 350. Ah, me quedó muy alto. Vamos a hacerlo más petizo. Vamos a hacerlo así. Ahí va. Ahí está el. ¿Ven? El de pitch. Ah, el de pitch está descalibrado. Ahora lo vamos a calibrar. El de arriba es el de la amplitud. ¿Ven? ¿Ven cómo está filtrada? La verde sería la filtrada y la blanca la cruda. Ahí recién está apareciendo desde 0, es donde empieza el sonido. Si no hay, el ruido no se ve. ¿Ven? Ahora el ruido que sí está en PD, cuando yo no hablo, que está en 50, 50 y pico, en ese caso no se ve en la amortiguación, está por debajo del 0. ¿Sí? En el amortiguador. Y en el de abajo tengo que tener, si lo hice bien, tengo que tener el de la altura. Ahí se nota bien la diferencia de la amortiguación o no, ¿no? Como está quebrado en el análisis el crudo y mucho más suaves las curvas, o sea, son de curvas a rectas, se nota mucho más el suavizado de esa señal. Entonces, esto está bueno también para ir calibrando si los umbrales están bien. Por ejemplo, vamos a ir hacia arriba en el pitch. Bueno, ahí me lo frenó. Yo seguí más arriba cantando, pero como había puesto el límite más bajo, se frenó en el 1. Entonces lo que debería hacer ahí es ajustar el máximo del pitch, no sé, 68, no sé hasta dónde llegué, no miré PD. Ahí está, llegué más o menos a esa altura, 68, 69 de valor máximo de pitch. ¿Podés mostrar en el gestor de amplitud? ¿Podrías bajar el pillo para que entre ruido, para que se vea cuando esté el Sí, pillo? sería para acá, ponerle 50, a ver si aparece. Así los chicos lo pueden ver. Ahí está. O sea, ahí sin hablar o sin cantar, está entrando ruido. Con lo cual acá estaría entrando, bueno, y obviamente está pintando, ¿no? Aunque haga silencio, sigue dibujando porque está entrando el ruido. Entonces acá bajé el umbral, o sea, ¿dónde tenía acá? Bajé el umbral, lo puse como por acá abajo, lo puse debajo de donde hay ruido, entonces está entrando. La señal es filtrada, pero de todas maneras es parte del ruido y no es la señal que yo necesito. ¿Está bien? Así que tengo la posibilidad de monitorear. Está bueno esto de monitorear porque vas calibrando con el gestor de señal, con estos monitores del gestor de señal, vas regulando los valores mínimos y máximos para ajustar hasta que te quede en el rango deseado, en el rango efectivo de la señal, y después se puede hacer una booleana, qué sé yo, podemos hacer un booleano igual false true, y le ponemos, si querés monitorear, ¿dónde está? If monitor, mostramos esto o no. Entonces, ahí creo que le puse false, no, if no, if.
y ahí lo saco. Entonces tenemos en una booleana directamente que podemos imprimir el monitor si queremos ver lo que está sucediendo con la señal. Esto está bueno porque es rápido. Digamos, a ver qué está pasando, por qué está haciendo ruido, por qué está dibujando aunque no cante. Bueno, a ver, vamos a ver el monitor que está haciendo. Bien, así que está bueno tener a disposición. Y otra vez lo puse como variable global, ¿no? Algo que yo puedo ir rápidamente arriba del programa, que yo sé que tengo todas las variables para empezar a ajustar y a calibrar mi programa. ¿Bien? Y me parece importante poner, digamos, el tema de que los chicos entiendan que es muy importante el tema de monitorear para ver el comportamiento en el tiempo también, Ujú. porque es imposible, ¿no? Esto se lo digo a Sí. los chicos, que ustedes puedan entender el comportamiento a través de ver un numerito que está vibrando, Esto. ¿no? Si ustedes ven un numerito que está vibrando, no les dice nada. Esto. O sea, lo que dice, es Claro, tratar de evaluar algo acá, claro, en estas barritas o en este numerito, que la velocidad a la que se mueve, eso yo no sé, ni se leen los números, a tenerlo en el tiempo, ¿no? la gráfica en el tiempo. La gráfica en el tiempo ayuda a entender el fenómeno de una manera mucho más clara. Entonces, digo, uno se podría haber tentado a ese valor de entrada, hacer un printline y poder verlo en la consola. Pero eso no dice nada, son un montón de números que corren y no los podés interpretar. Necesitas ver cómo se está comportando una gráfica para entender lo que está Sí. pasando. Entonces, un consejo que le damos a todos y a todas es no trabajen a ciegas con la señal de entrada. Es muy importante que tengan la señal de entrada muy clara, que ustedes entiendan lo que está pasando, lo que está entrando como fenómeno, porque si eso está mal interpretado, de ahí más todo anda mal. Eso es Exactamente. Y importante. lo malo de eso es que no, como no se ve, no entendés la señal ni no la puedes leer, no entendés por qué a veces anda mal el programa. Si está haciendo algo raro, no sé por qué. Y bueno, porque quizás en algún momento la señal se fue de umbral, está entrando ruido, no sé, está pasando algo que no entendés porque no puedes leer el número. Entonces es muy difícil encontrar ese error o esa falla o esa cosa rara, extraña que está haciendo mi programa. Bien. Entonces hasta ahí vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pasar ahora a hacer, este va a ser el 5. Ahí va. Vamos a hacer ahora un evento. Voy a cambiar esto de lugar. Así lo tengo. Una cosa que no llegamos a ver la otra vez, que tenemos que ver ahora. Por ejemplo, en la diferencia entre estados y eventos y cómo estos estados y eventos se comportan dentro de mi programa. Yo hasta ahora lo único que definí fue una variable booleana de hay sonido. O sea, estoy definiendo si hay sonido o no. ¿Qué significa hay sonido? Bueno, cuando mi señal sobrepasa el umbral. O sea, cuando está por arriba del umbral hay sonido, cuando no, no hay sonido. Eso sería mi booleana true-false, que yo definí acá arriba. ¿Dónde está? Acá. Mi booleana hay sonido. Eso me define estados. En el estado hay sonido o no. ¿Bien? Esto sería el estado, o este sería un estado, ¿no? Estos a izquierda y derecha de la parte efectiva del sonido, sobrepasando el umbral, serían los estados. Es algo que sucede en el tiempo o durante un tiempo. Yo estoy en ese momento en el estado de sonido o no. Y la diferencia que podemos establecer es de los eventos, que es un momento puntual en el tiempo, que se produce una sola vez, en el caso de proceso, una sola vez por vuelta, por ejemplo. ¿Cómo determino yo esos eventos? Bueno, acá los eventos que me servirían conocer sería el momento en que empieza el sonido y el momento en que termina el sonido. Esos momentos se establecen de la siguiente manera. ¿Cómo puedo saber yo cuándo empieza el sonido? Bueno, este momento se corresponde al momento preciso en que la señal pasa hacia arriba del umbral. Y esta cuando pasa hacia abajo del umbral. Ese momento único y exacto en donde, digamos, la exactitud que me pueda devolver processing, digamos, por el frame rate y etcétera, ese momento sería el evento. Entonces tengo dos eventos y dos estados. ¿Sí? ¿Cómo determino el evento? Bueno, justamente tengo que buscar en el programa o a través de la programación cómo puedo determinar esto. Vamos a establecer las variables. Yo tengo
hay sonido, esto sería un evento, perdón, un estado, hay sonido. ¿Bien? Vamos a hacer, y vamos a poner los eventos, y ahora voy a buscar otra más. Los eventos podrían ser, bueno, llamo acá, empezó el sonido, lo defino como false, para inicializarlo así, y voy a mantener el... Acá tengo los dos eventos, este punto y este punto, y yo puedo empezar a hacer cosas en esos lugares, que es lo que vamos a hacer. Lo que voy a necesitar también hacer para determinar este momento es, ¿cuándo sé yo que empezó el sonido? Bueno, en este momento empieza el sonido porque en el momento anterior no había sonido y ahora sí hay sonido. En el momento de este cambio sería que antes no había sonido y después sí hay sonido. Y este sería al revés, que antes había sonido y después no hay sonido. Es el instante que separa esos dos estados sería ese. Entonces vamos a armar otra booleana que diga antes había sonido. ¿Bien? Con estas 4 booleanas yo voy a poder determinar todos estos momentos. Entonces, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, bueno, lo primero que tengo que hacer, ya tengo definido mi estado, hay sonido, y ya para guardar la diferencia entre los momentos, voy a utilizarla antes había sonido. ¿Y esta variable cómo la voy a cargar? O sea, ¿con qué valor se va a cargar? Bueno, se va a cargar con el estado anterior, voy a tener registro durante todo mi programa del estado anterior del si el sonido estaba o no funcionando. Entonces, lo que voy a hacer es al final de mi programa decirle que antes había sonido, sea igual a hay sonido. Antes había sonido, hay sonido. Entonces, mi programa va, por cada vuelta, va a guardar en esta variable el estado anterior del sonido. Puede ser el mismo, si me mantengo siempre acá arriba, o va a cambiar si es que pasé por el evento, por alguno de los dos eventos. ¿Está bien? Tengo registro de estados. Y ahora lo que voy a hacer es definir los eventos de empezó y terminó el sonido. ¿Cuándo sería entonces que, donde acá, vamos a hacer, empezó el sonido, se establece como. Dijimos, ¿cuándo empezó el sonido? Cuando antes no había sonido y ahora sí hay sonido. Entonces, cuando antes no había sonido, la estoy negando, estoy diciendo que antes no había sonido, y además que ahora hay sonido. ¿Sí? O sea, esto se va a poner en true, me va a disparar este evento cuando estamos por debajo, o por el momento en cual pasó de abajo hacia arriba del umbral. ¿Y cuándo terminó el sonido? Cuando antes había sonido, o sea, este momento lo voy a terminar que antes sí había sonido, y ahora no hay sonido. Y ya no hay más sonido. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Estos dos puntos los marco. Si antes sería el cambio entre que antes no había y ahora hay, y cuando termina, que es que antes había y después no hay. Estoy definiendo con esas 4 booleanas los eventos. Evento. Estado. ¿Sí? Y ahí tengo las dos funciones. Los eventos y los estados discriminados. Entonces, acá yo estaría trabajando sobre el estado. Mientras hay sonido, hago todo esto. ¿Bien? Vamos a trabajar, por ejemplo, cuando empieza el sonido. Sería
Le puse empezó el sonido. Empezó el sonido, vamos a hacer algo. Por ejemplo, ¿qué le podemos hacer? La posición. Vamos a cambiarle la posición, simplemente tira un valor al azar diferente. Vamos a poner caminante. ¿Posición era? Cambia posición. Entonces ahora tenemos en el evento la posibilidad de que el caminante salga del mismo valor de X que tenía siempre. Pup, 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 pup. Ahí tenemos el umbral bajo. Ah, porque lo dejamos ruidoso. ¿Era 80? No, 70 por ahí. Ahí se estaba disparando siempre. Pup, 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 pip, pip, pup, pip. Cada vez que empieza un nuevo sonido, yo puedo en este caso cambiarle la posición en X y en Y, en los dos. ¿Está bien? Y ahora tengo discriminado ese momento. O sea, estoy haciendo algo diferente, más allá del comportamiento que se establece una vez que hay sonido dentro del estado sonido, digamos. Tengo discriminado la diferencia con el momento específico que el sonido empieza. ¿Está bien? ¿Esto se entendió lo que hice? ¿Se entendió más o menos toda la vueltita que hice para hacer eso? ¿Sí? No sé, Acá en no el tengo chat hay un sí, disco, sí. gracias. Genial. Entonces, esto es importantísimo porque tengo las dos cosas. Tengo algo que quiero hacer solo una vez, pues yo no puedo poner cambiar de posición. Si pongo cambiar de posición en el estado, va a estar, no sé, 30, 60 veces por segundo, según el frame rate, cambiando de posición. Yo necesito que lo haga una sola vez, en ese momento establecido que el sonido apareció. ¿Bien? Y la diferencia es esto, importante. Hacerlo una sola vez o hacerlo durante un tiempo en el estado. Bien, ¿este está guardado? Sí. Vamos a guardar, vamos a hacer otro. En el otro vamos ahora a... Vamos a hacer algo con el tiempo, ¿no? Con la duración del sonido. Vamos a hacer algo que podamos... Ahora que ya tenemos los eventos, los estados, vamos a hacer algo, a pensar algo cuando el sonido tenga una determinada duración. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a hacer que haga, creo que tenía acá el ser dibujar un puntito. Vamos a dibujar un punto cuando el sonido termina, solamente si, no sé, si es largo o corto, no importa. Si es alguna de las dos cosas. Cuando sea un sonido largo, vamos a hacer que al final de la trayectoria dibuje un punto. O sea, necesito saber cuándo el sonido termina, que lo tengo. Yo puedo tener acá la variable terminó, cuando terminó el sonido. Vamos a hacer que dibuje algo. O sea, pero tengo acá sería evento, estado. ¿Sí? Como vamos a medir el tiempo, vamos a necesitar un umbral de tiempo. Que vamos a poner en un segundo. Vamos a poner en milisegundos porque vamos a usar la función milis de processing para medir. Vamos a hacer una variable, vamos a ponerla acá abajo, una variable para almacenar un momento determinado. O sea, voy a definir una marca donde yo puedo guardar esa variable para saber en qué momento estoy. Vamos a poner un long, marca de tiempo,
El long, Emiliano, si no me equivoco, es un tipo de dato como un float más grande, o sea que tiene más capacidad de memoria para almacenar, Es un entero más grande. un entero más grande. Un entero más grande. En realidad claro, usa el doble de bytes para almacenar que usar un entero. Es un tipo de dato entero más grande. Así a lo bruto. Tipo de entero. ¿Por qué necesito un tipo de entero más grande? Porque voy a guardar el valor del tiempo del clock de la máquina, desde que está corriendo el programa, que lo va contando en milisegundos. Entonces el número, si tengo, no sé, el programa funcionando por 8 horas, 12 horas, ese número va a ser muy grande. Entonces necesito poder guardarlo en una variable que tenga esa capacidad de memoria para hacerlo, ¿no? Puede ser un número que crece y crece, digamos, mientras el programa esté corriendo. Entonces voy a guardar la marca de tiempo. Lo que quiero hacer es esto. Vamos a ver si lo tengo, yo lo veo graficado acá. Quiero hacer eso. Yo quiero medir si un sonido es largo o corto. Yo vuelvo al ejemplo de acá. Yo puedo medir la duración como, bueno, entre que el sonido empieza y termina, yo tengo, por ejemplo, la duración de ese sonido. ¿Está bien? Yo puedo definir si el sonido es cortito o largo, evaluando estos dos puntos, desde que empezó hasta que terminó el sonido, ¿sí? Ya los tengo los eventos, porque los hice recién, y lo que voy a medir es, bueno, ¿cómo mido el sonido? En el momento que el sonido empieza, empiezo a medir. Entonces yo quiero guardar eso. ¿Cómo hago? Bueno, marco ese momento del comienzo del sonido, lo guardo en esa variable. Y yo la marca del tiempo la tengo acá. Cuando el sonido empieza, además de cambiar de posición, puedo guardar ese valor. ¿Y de dónde lo saco? De acá. Esta función me devuelve el valor en milisegundos. Vamos a ver así, milis devuelve el valor en milisegundos de, a ver cómo lo puedo poner. Desde el inicio del programa. Sí. Estoy escribiendo en el chat. Acá. Desde el inicio del programa. O sea, cuando empieza a correr el programa, hay un relojito que está contando. Bueno, el tiempo va pasando. Bueno, el tiempo viene, no sé, acá empezó el programa a correr. Puse play en Process, empieza a correr el programa. Acá empezó mi sonido y guardo ese valor. Dice, bueno, estoy, no sé, pasó un segundo, ponele. Acá pasó un segundo y guardé esto. Y después mi sonido empieza a moverse por acá. Está efectivamente. Y después en algún momento el sonido va a terminar. ¿Sí? Entonces tengo guardado esto. Ahora sí, tengo la marca y ahora necesito el momento de cuando termina y ahí evaluar. En el momento que el sonido termina, evalúo. ¿Ese sonido es corto o es largo? Entonces, acá podemos decirle, sí, sería el tiempo actual, si no lo pongo como una variable distinta, ¿no? Mejor. Vamos a hacer una variable que sea también long, momento actual, igual milis. ¿No? Acá vuelvo a medir el tiempo. Milis, puse, sí. Acá vuelvo a. ¿Qué estoy evaluando acá? Bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es el tiempo en este momento, en el tiempo que terminó el sonido? ¿No? Ponele acá. Terminó el sonido y yo mido. Bueno, decime cuánto hay. ¿En qué momento estoy? Marqué el tiempo que empezó el sonido y marco otra vez el tiempo en el momento en el que se terminó el sonido. Entonces, si momento actual es mayor, poner que vamos a ver que un sonido es largo, es mayor que la marca de tiempo más el umbral, que no sé cómo se llama, umbral de tiempo debe ser, ¿dónde está? Umbral de tiempo,
¿Sí? Entonces le digo al caminante que dibujar, punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Este momento actual es mayor que la marca del tiempo más el umbral. El momento actual sería cuando termina, por ejemplo. Estoy preguntándole si ese momento donde el sonido terminó es mayor que el momento que marqué más el umbral de tiempo que determiné. Vamos a ponerlo en valores absolutos. Empezó a correr el programa. Empezó mi sonido justo cuando era el milisegundo 1000. O sea, pasó un segundo, tomo la marca, tengo guardado el valor 1000. Mi umbral de tiempo es 2000. Quiere decir que esto sería un segundo y esto serían 2 segundos. Si mi sonido termina después, se corresponde con lo que yo defino como un sonido largo. Y si termina antes que este momento, es un sonido corto. Yo estoy evaluando esto, estoy preguntando si está acá. Si mi sonido terminó después de la marca de tiempo más el umbral. Y si es mayor, sería un sonido largo, voy a dibujar el puntito. ¿Qué con paleta aquí se puede hacer? No, en realidad eso era para cambiar de... Ahí va. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo? Ahí estoy. Por ejemplo, ahí hago sonidos cortitos. Pip, pip, pu, pip, pip, pu. Y no hace un final. Si hago un sonido más largo, pu, 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 pu. Tengo discriminado el evento de terminar para dibujar y una condición que es si mi sonido es más largo o más cortito. Todo como gordo, ¿no? Tengo mal los valores de amplitud. Ahora vamos a subir acá. El valor de amplitud está en 60 y pico. ¿Sí? Tengo, si quiero hacerlo al revés, simplemente cambiaría el signo acá. Si necesito buscar sonidos largos. Acá estoy, perdón, cortos. Acá estoy buscando sonidos largos. ¿Bien? Este lo guardamos. Y vamos a hacer otro más. Vamos a... que eso lo había mostrado. Que era hacer que el sonido, el caminante gire, porque ahora solamente estamos usando esto, ¿no? Que se mueva en el eje X, o sea, solamente va derechito sobre la horizontal, cambiando de posición cuando salta, digamos, cuando inicia cada sonido, pero no hace el resto. Vamos a habilitar que el sonido pueda girar y vamos a controlar ese giro con otra posibilidad que me da el gestor, que es darme la derivada, que sería el momento de cambio. Ahora lo voy a ver si lo puedo explicar, y lo vamos a utilizar. Queremos hacer que cuando el sonido suba de altura, gire para un lado, y cuando baja la altura, gire para el otro. Acá vamos a tener una función que yo le puse actualizar, vamos a poner girar más lindo, correcto, donde yo le voy a pasar un valor de giro y va a generar justamente una variación del ángulo de hacia dónde apunta. ¿Sí? Vamos a poner otra variable, ¿dónde están mis variables globales? Acá, que sea una variación, nivel de variación, y vamos a hacer que cambie más o menos 10 grados. ¿Sí? O sea, que gire más o menos 10 grados, que va a ser el valor que le voy a pasar a esta función, a la de girar. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con la derivada. Eso tiene
monitor de derivada, Emiliano? ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que hay que usar el imprimir que tiene como 4 true y Ah, false. qué embole. ¿Querés explicar lo de la derivada? ¿Te animás? Sí, bueno. La derivada, para arrancar, se calcula, digamos, de la función, restándole al valor actual el valor anterior. ¿Bien? Es parecido a esto que vimos del estado de evento, Ah. digamos, donde es en relación al pasado, a cómo viene evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el valor anterior, el valor actual es mayor que el anterior, lo que pasa es que la derivada es positiva. Y cuando el valor actual es menor que el anterior, la derivada es negativa. De hecho, el objeto de gestor de señales te devuelve la derivada normalizada entre -1 y 1. ¿Bien? No entre 0 y 1, porque acá 0 significaría que no hay cambio. 1 significaría que está subiendo y -1 que está bajando. La derivada en términos matemáticos es la pendiente de la función, es decir, si está subiendo o bajando, la pendiente, justamente. ¿Cuál es la diferencia entre la derivada y el valor absoluto? Por ejemplo, si en términos musicales, un ejemplo bastante sencillo, si yo hago la, estoy cantando una melodía que es una relación de alturas de intervalos entre las notas, y si yo hago lo mismo pero más alto, justo me agarró, perdón, tos. Decía, la melodía es la misma, pero lo que están cambiando son los valores absolutos. Es decir, yo estoy cantando lo mismo a otra altura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me permite, la derivada de esos dos patrones serían los mismos. El dibujo que haría cuando sube y baja la curva, con esas dos medidas sería el mismo, pero los valores absolutos son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada me permite captar un patrón de cambio. Bien, me permite captar cómo es que está cambiando la cosa independientemente de la altura o del valor en el que está ubicada la cosa. Bien, entonces, en este caso, me permitiría que, por ejemplo, si yo canto a una altura y hago oh, sería lo mismo que si yo hago lo mismo a una altura más aguda. Hago oh, bien, no habría cambio. Si yo me manejo por valores absolutos, las distintas frecuencias tendrían distintos ángulos y si bien responderían a los cambios, haría que con cada persona se comporte distinto porque cada persona va a cantar a una altura tonal diferente. En cambio, con la derivada va a responder igual a iguales cambios, aunque las personas canten a distintas alturas. No sé si es un matete barro haber explicado. Difícil. No, pero está buenísimo lo de la derivada porque, como decía Emiliano, por eso no importa qué nota estés cantando, importa, ¿cambiaste o no cambiaste? Eso es lo primero que te dice. Algo cambió. Y lo otro que te dice, que es súper importante, ¿para qué lado cambió? ¿De dónde estabas? ¿Fue para un lado o fue para el otro? O sea, cambió de manera positiva o negativa. Y tampoco importan los valores. Vamos a ver un ejemplo alternativo con imagen. Si yo estoy haciendo una captura de movimiento, ¿no? Y tuviera un recuadrito que tiene a la silueta de la persona adentro, ¿no? Lo que se llama un bounding box, ¿no? Un rectángulo que contiene. Si yo quisiera capturar el momento que las personas saltan y ver cuánto saltan, si yo capturara el valor absoluto de la altura de las personas, tendría un problema porque con las distintas estaturas de las personas, pasaría que el programa, cuando viene alguien que es bajito, pensaría que no está saltando, y cuando viene alguien que es alto, pensaría que está saltando porque está más alto. ¿Bien? Y en realidad lo que está viendo es un cambio de estatura. En cambio, si yo hiciera una derivada de esa captura, la persona, cuando viene la persona que es bajita, estaría ubicada a una altura determinada y cuando salta, la derivada captaría esa variación de altura respecto de la altura que venía, y cuando viene una persona alta pasaría exactamente lo mismo, no habría cambio. ¿Bien? Es decir, la derivada estaría prestando la atención al cambio relativo a la situación actual. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. El cambio en la derivada se lee en forma relativa y no absoluta. Entonces, la derivada no le prestaría la atención a los cambios de estatura de las personas y sí podría responder a ese momento de cambio en relación a esa estatura. Bien. Ahí creo que lo puedo imprimir. Ahí me fijé que el gestor me permite imprimir la derivada. Si le paso un booleano, como acá le voy a decir que no me muestre el filtrado, que es lo que estamos viendo antes, pero que sí me muestre la derivada.
es lo que voy a hacer acá. Entonces le digo, no me muestres el filtrado, sí mostrame la derivada. Creo que es así. Ah, para que le pongo monitor. Monitor. ¿Tengo monitor? Sí. A ver si se llega a ver. Con el pitch, ¿no? No, está medio raro, espera. ¿Está bien lo que vemos? Sí. Me está haciendo. El tema es con octava, ¿viste? Porque reconoce mal los armónicos, es Claro. piorgata. Canta más Ahí está. Ahí lo hice. Subí Cuando dos dejo veces la- seguidas. Subí y vuelve a subir después. ¿No es? O sea, mientras yo me mantengo, va a ir derecho y después me va a decir, cambiate hacia un lado, hacia el otro. Y además el ámbito, porque si cambio más, el valor va más hacia arriba o más hacia abajo. Y también este valor esta variable está normalizada. O sea, tengo la posibilidad de saber para qué lado fui. Ahí va. Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo podemos hacer acá. Mientras hay sonido, le puedo decir al caminante que gire y le voy a pedir al gestor de amplitud que me devuelva la derivada. El gestor de pitch, ¿no? Perdón, gestor de pitch. Gracias. Me devuelva la derivada normalizada. Me devuelve la derivada normalizada. Y eso va a ir entre 0 y 1. Entre menos No, 1 y 1. entre menos 1 y 1, claro, porque el 0 está en el medio. O sea, cambió positivo o cambió negativo. O sea, se puede hacer hacia el positivo o el negativo del valor. Y entonces lo que puedo hacer ahora sí, si yo quiero que rote 10, más o menos 10 grados, multiplico por la variación. Te hago una consulta, Matías. ¿El valor ese lo tenés que pasar en radianes? Lo tengo adentro, me parece. A ver, lo paso acá. Lo paso en Perfecto. grados. Vamos a ponerlo, sí. Puse cualquier cosa, ¿no? Variación. Mira. Variación, ¿dónde está? Variación. Variación angular en grados. Después lo convierto en radianes, porque está así programado en el caminante. Si acá estuviese programado para recibir radianes, tendría que contemplar eso, ¿no? Entonces, a ver si funciona. Creo que. Uy. Qué lindo, ¿eh? A la mañana cantando. Y acá le puedo dar ese ángulo máximo de giro, ¿no? en este caso estábamos sobre el horizontal y ahora está cambiando de posición y además cambia de valores. Vamos a hacer una cosa con la amplitud, que está molesta. 110. No, vamos a bajar, perdón, estoy diciendo mal esto. Vamos a bajarle un poquito la gordura, el ancho, creo que era esto. 103. Muy gordo. La vigorita. Ahí está. Y ahí tengo control del giro. Y lo otro que le habíamos agregado de la última clase que había mostrado era el tema de definir el ruido. Acá tengo la posibilidad, agregué en este patch otro análisis tímbrico del sonido, que lo que hace es justamente analiza el espectro de la señal, no más allá de darme la altura, si es un sonido tónico, y su amplitud,
acá me está analizando como las relaciones de los parciales del espectro para devolverme, por ejemplo, grado de armonicidad, si es un sonido armónico o inarmónico. Porque yo acá, cuando estoy pidiendo la nota, habíamos visto que necesito que el sonido sea tónico, sea un sonido que tenga altura. Ahora, si el sonido no tiene altura, este valor que me puede devolver es como falso, es un valor casi sin sentido, porque si hago un ruido, la altura no se corresponde, no es un valor que le quepa para el análisis. Entonces tengo, en este caso sí, la posibilidad de definir si un sonido es más brillante o menos brillante, si un sonido, dónde está ubicada la energía en el espectro y cuál es su valor o su índice de ruideza o de ruidismo, no sé, cuán ruidoso es ese sonido. Y acá, no importa cómo es que devuelve ese número, pero yo sé que ese ruido siempre está arriba de 100. Como diciendo, bueno, si hago se mantienen valores en números enteros bajos, y si hago se mantienen arriba de 100. Entonces puedo, simplemente, sin importarme demasiado cuál es el valor, tengo como ese umbral de ruido donde yo puedo saber que es sonido tónico o no tónico. Vamos a usar eso como umbral, vamos a ponerle como umbral de ruido. Yo sé que el umbral es 100. Bueno, o sea, si está por encima de 100 es ruido, este número. Si está por debajo de 100, se supone que es un sonido más tónico. Podría tener, insisto, la sutileza de buscar algo que esté en el medio, un sonido que es un poco menos tónico o un poco más tónico. ¿Sí? Vamos a hacerlo medio así a lo bestia, para simplemente saltar en esos dos estados, ruido o no ruido. Y lo que podemos hacer es una cosa muy simple. Bueno, necesitamos recibir el valor. Recibir el valor. Yo estoy recibiendo simplemente amplitud y pitch. Vamos a recibir el ruido. Como va con otra etiqueta, yo me fijo acá en PD, y ruido está asociado a la etiqueta /ruido. Entonces lo que voy a ir a buscar es ruido. Y otra, vamos a ponerle acá ruido, una variable que no creé todavía, ahora la voy a ir a buscar. Y tengo una cuestión acá. Si se fijan, esto es propio de PD y del análisis, este número es un entero. No es un float, como este y como los dos anteriores que estábamos trabajando. Entonces, ahora sí, para que esto funcione bien, no le voy a pedir que me devuelva el primer valor flotante, que es el único, sino que me devuelva el entero, porque si no, no va a entender el tipo de dato y no me va a devolver esa variable. Entonces necesito ahora definir la variable ruido. Acá vamos a poner como int ruido 0, si quieren inicializar. Y acá voy a cargar en esa variable lo que está entrando como entero asociado a esa etiqueta. Y después lo que puedo hacer es tan simple como si ruido es mayor que umbral, ruido, sí. Le hago un background y chao. Y borro. No, fíjense que tengo que controlar el umbral, porque enseguida apenas hacer un ruido nuevo, pero. Me está agarrando como el rebote. Ahí está rebotando el micrófono cuando hago el ruido, ¿no? Agarra como un sonido tardío. Acá tengo que, obviamente, regular No, lo lo que que está pasa pasando. que, ojo que vos el ruido también lo estás captando como sonido. El caminante está respondiendo. Tendrías que hacer que el caminante no responda a ruido, que bueno, sería un despelote. Sí, bueno, Se lo dejamos a los chicos desde sí, que se ocupen Mucho tiempo para que haga algo con la ruido y fineza. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió lo del...? Bueno, acá estoy
teniendo más parámetros. No use esto, pero se podrían usar, ¿no? Buscar sonidos más brillantes, más, qué sé yo, depende de lo que quieran hacer. Obviamente combinaciones, vinculaciones con el tiempo, etcétera, etcétera. Bien.